Muy buenos días, apreciados alumnos de 8.1, 8.4 y 8.5. En el día de hoy, la clase de geometría, vamos a hacer un repaso para que estén preparados para el examen final de periodo, que es en 2 semanas. El examen es virtual, recuerden, virtual. Y por favor, los alumnos que no han enviado los trabajos deben hacerlo al correo porque tienen plazo hasta el miércoles de la próxima semana. Recuerden que son trabajos muy sencillos y si tienen alguna dificultad pues me avisan, porque si no los presentan van a tener dificultades en la calificación final del periodo. Entonces, taller de repaso. Recuerden que nosotros vimos, ya lo sabían ustedes, que es punto, recta, plano, postulados de la recta, postulados axiomas de la recta, clases de ángulo. Recordémonos que un ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados. Ángulo recto es el que mide 90 grados. Ángulo obtuso el que mide más de 90 grados. Hay ángulos complementarios, dos ángulos son complementarios cuando su suma es igual a 90 grados. Y suplementarios cuando su suma es 180 grados. También hay otra clase de ángulos, ¿no? Que lo vamos a ver, vamos a estudiar. ¿Qué es bisectriz de un ángulo? Recuerden que bisectriz de un ángulo es la semirrecta o rayo que divide un ángulo en dos partes iguales o congruentes. Mediatriz es la perpendicular que divide un segmento en dos partes iguales o congruentes, el caso mediatriz. También vimos lo que son ángulos opuestos por el vértice, que ya ustedes ahora lo vamos a repasar. Y ángulos especiales. Ángulos especiales pues están los ángulos alternos internos, ¿sí? Alternos externos. Entonces, alternos internos que están dentro de las paralelas. Estas dos rectas son paralelas, esta es una transversal. Estos ángulos alternos internos irán 3 y 6. 4 y 5, ¿cierto? Son alternos internos. Alternos externos son los que están fuera de las paralelas. Entonces aquí sería 8 y 1, o 1 y 8. Y acá también estaría alternos externos 2 y 7. Son ángulos alternos externos. Ángulos correspondientes son los que están al mismo lado de la transversal, pero el uno es externo y el otro es interno. Entonces aquí, por ejemplo, 1 y 5 correspondientes, 2 y 6, 3 y 7, 4 y 8 son correspondientes. Y consecutivos, como su nombre lo dice, lo indica, son los ángulos que están uno a continuación del otro. Aquí, por ejemplo, 1 y 2 serían dos ángulos consecutivos. Tienen el mismo vértice y un lado común. ¿Está claro? ¿Entendieron? Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio que les va a resultar en el examen final de periodo uno parecido o igual. Entonces tengan mucho cuidado. Por favor, pongan atención. Aquí tenemos, primera pregunta, que tenemos esta figura que está aquí, es un rectángulo. ¿Por qué es un rectángulo? Porque es un cuadrilátero que tiene 4 lados y sus lados son paralelos. AB, el lado AB paralelo con CD y AD, este lado paralelo con BC. Y además este lado AB, miren, este lado AB es igual o congruente con CD y AD igual o congruente con BC, ¿sí? La medida de este ángulo A, la medida del ángulo B, la medida del ángulo C, la medida del ángulo D es igual a 90 grados. Son ángulos rectos. Más adelante vamos a tener la oportunidad de estudiar los cuadriláteros, los paralelogramos y sus propiedades. Bueno, acá tenemos otra figura, pero es con perspectiva. Recuerden que ustedes, sus profesores de artística, de dibujo, les enseñaron perspectiva, donde hay un punto de fuga. Entonces tenemos esta figura.
que es un cuadrilátero, pero no es rectángulo, no es rectángulo. Podríamos decir que es un trapecio, pero no es rectángulo. Entonces, EH, este lado, EH es paralelo con FG, pero el lado EF no es paralelo, EF no es paralelo con G, porque miren que es perspectiva. Por acá hay un punto de fuga, ¿ya? Que va donde convergen esas rectas. Y también aquí en el rectángulo están las diagonales que se cortan. Y esto lo vamos a estudiar nosotros en las propiedades del rectángulo. Y acá también tenemos dos diagonales que se cortan en un punto que hemos llamado P. Entonces, ojo con ese ejercicio, que es posible que en el examen final del periodo le salga uno parecido. ¿Está entendido? Muy bien. Hay que tener en cuenta lo de los ángulos puestos por el vértice. Bueno, entonces acá tenemos otro ejemplo, otro caso de prueba de saber. Aquí tenemos que AB paralelo con CD y esta EF es la transversal. Entonces aquí en el ejercicio nos dice hallar el valor de los ángulos, y únicamente nos da el valor del ángulo 6, que vale 60 grados. Eso lo medí con el transportador, 60 grados. Y entonces la medida del ángulo 6, 60 grados, ¿cierto? Y entonces la medida del ángulo 2 también vale 60 grados por ser correspondientes, ¿sí? Acá la medida del ángulo 6 es igual o congruente con la medida del ángulo 3 por ser alternos internos. Entonces el ángulo 3 es igual a 60 grados, ¿sí? Aquí podemos también decir que si el ángulo 6 mide 60 grados, este ángulo 7 también mide 60 grados. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Este ángulo, si este ángulo 1 tiene un valor, entonces si este ángulo 1 mide 120, entonces el ángulo 4 también, por ser opuestos por el vértice. ¿Está bien? ¿Sí? Si este ángulo 2 mide 60 grados, este de acá mide 120 grados, porque son suplementarios. Y si este mide 120, entonces ustedes terminan en su cuaderno de resolver el ejercicio. ¿Está bien? Entonces aquí nos dan un solo valor, tenemos que hallar el valor de los demás ángulos. ¿Está entendido? Bueno, muy bien. Entonces ya deben prepararse, estudiar para el examen de periodo, que vale el 20%. Recuerden que ese examen es virtual y ahí son 10 preguntas muy sencillas y hay que tener mucho cuidado. Repito, los alumnos de 8.1, 8.4, 8.5 que no han presentado los trabajos, por favor enviarlos al correo, que son trabajos muy sencillos. Y si tienen alguna dificultad, pues me informan. Bueno, gracias.